SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Muy queridos hermanos sacerdotes, muy queridos hermanos, hermano que vas a ser bautizado y hermanos que van a ser confirmados, muy queridos hermanos y hermanas todas en Cristo nuestro Señor. Quiero decirles en primer lugar que siento mucha alegría, mucho gozo de estar por primera vez con ustedes para celebrar juntos nuestra fe que nos hermana, que nos hace verdadera familia de Dios. Y con esa alegría que da estar los hermanos reunidos, quiero compartirles una reflexión sobre los sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la comunión. Con estos tres sacramentos tenemos quienes lo reciben, tenemos cristianos completos. Vamos a ver por qué. Fíjense, Jesucristo nuestro Señor prometió muchas veces que nos daría su Espíritu. Cuando estuvo aquí con nosotros, anunció y prometió muchas veces que Él nos participaría de su mismo Espíritu. Por ejemplo, cuando dijo: el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. O cuando ya se iba a ir de este mundo, Cristo nuestro Señor les dijo a sus apóstoles: ustedes van a recordar estas palabras: yo me voy a ir, dice Cristo. Les conviene que yo me vaya, porque les enviaré a otro Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Después de resucitar de entre los muertos, antes de subir a los cielos, les dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, permanezcan ahí hasta que se cumpla la promesa de la que ya les he hablado. ¿Qué promesa? La promesa de darles su mismo Espíritu. Así que está claro que Jesucristo nuestro Señor siempre tuvo ese deseo de que todos y todas los que habríamos de creer en Él participáramos de la presencia de su mismo Espíritu. Es un deseo claro de Jesús, es un deseo expreso de Jesús de que los discípulos y discípulas de Él participemos de su mismo Espíritu, el único Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del que Jesús estaba lleno, estaba pleno de esa presencia de Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, ¿cuándo es que nosotros participamos de este mismo Espíritu de Jesús? ¿Saben cuándo? La primera vez en el bautismo. El día que somos bautizados, el Espíritu de Jesús nos purifica, nos lava del pecado original y nos une a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y al unirnos el Espíritu Santo a Jesucristo, el Hijo de Dios, hace que nosotros comencemos a ser de verdad hijos de Dios. Este es el primer prodigio que obra Dios Espíritu Santo en nosotros: hacernos en el bautismo hijos de Dios. Por eso al bautismo se le llama verdadero y nuevo nacimiento. En el bautismo nacemos a la vida verdadera de hijos e hijas de Dios.
Este es el primer momento, esta es la primera ocasión en la que Jesucristo nuestro Señor nos participa su mismo Espíritu para que nos purifique del pecado original y nos haga nacer a la verdadera vida de hijos de Dios. Ahora bien, todo lo que nace está destinado a crecer. Ustedes, por ejemplo, cuando siembran el maíz y de repente germina y comienza a brotar en la tierra, comienza a brotar el germen del maíz, ¿y ahí se queda? No, sigue creciendo lo que llamamos la milpa, sigue creciendo sin parar hasta llegar a la madurez. Y cuando la milpa llega a la madurez, ¿qué produce? El fruto que nosotros esperamos. De tal manera que lo que nace está destinado a crecer. Si nosotros nacemos a la vida de Dios, a la vida de hijos de Dios en el bautismo, estamos destinados a crecer, a madurar. Y para ese crecimiento, para ese desarrollo y madurez, Cristo nuestro Señor nos concede una nueva presencia de Dios Espíritu Santo en nosotros. Y esta es la confirmación. La confirmación nos hace madurar, nos hace crecer, ya no para ser hijos de Dios, porque ya somos por el bautismo. La confirmación nos hace madurar y crecer para que demos frutos, los frutos de la vida cristiana. ¿Y cuáles son los frutos de la vida cristiana? El bien, el amor, el servicio, la justicia, el perdón, la fraternidad, la misericordia, el amor a la vida, el amor y el respeto a la vida, la santidad. Todos estos son frutos de madurez de vida cristiana. Por eso el Espíritu Santo en la confirmación, que nos hace crecer y madurar y dar frutos, el Espíritu Santo nos hace testigos, continuadores de la obra de Jesús. Recibirán al Espíritu Santo y serán mis testigos, dice Jesucristo. Bien, ya tenemos dos sacramentos que nos participan la presencia de Dios Espíritu Santo, que Jesucristo anunció y que Jesucristo nos prometió. El primero es el bautismo, que nos hace nacer a la vida de hijos de Dios. El segundo es la confirmación, con la presencia de Dios Espíritu Santo en la confirmación, nosotros crecemos, maduramos y damos frutos. Pero esa vida que nace y que crece está destinada a alcanzar la plenitud, la participación de la misma vida de Dios. Y entonces se nos da el tercer sacramento, la Eucaristía. Nacimos en el bautismo, crecemos en la confirmación y alcanzamos la plenitud de la vida en Dios cuando comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y ese da mucho fruto y su fruto permanece. Por eso les decía que el bautismo, la confirmación y la comunión completan a plenitud la vida del cristiano. Son los tres sacramentos que inician a plenitud la vida cristiana. Estos tres: bautismo, confirmación y Eucaristía. Vean pues, hermanos y hermanas, que los sacramentos no son ceremonias, no son ritos que nosotros hacemos pero que no tienen que ver con nuestra vida. Son ritos sagrados que nos envuelven, que nos implican, que nos comprometen
que nos cambian nuestra vida. Los sacramentos están destinados a hacerse vida en nosotros. Si el sacramento del bautismo nos hizo hijos e hijas de Dios, ¿por cuánto tiempo calculan ustedes que nos haya hecho hijos de Dios el sacramento del bautismo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Dios nos hace sus hijos e hijas en el bautismo, no por unos años, por un tiempo, para siempre. Él decide ser nuestro Padre para siempre. Cuando recibimos el Espíritu Santo en la confirmación, para que seamos testigos, continuadores de las obras de Jesús, ¿por cuánto tiempo les gustaría que nos hiciéramos testigos? Para toda la vida. Toda la vida estamos destinados a ser testigos de Jesucristo, a hacer las obras de Jesucristo. ¿Y por cuánto tiempo creen ustedes que Dios nos concede la participación de su vida, de su misma vida en el sacramento de la Eucaristía? Para siempre. Él quiere que la tengamos aquí en esta tierra, y cuando acabe nuestra peregrinación aquí en la tierra, quiere que tengamos la plenitud de la vida eterna con Él. Vean, los sacramentos nos envuelven, nos abrazan, nos comprometen, y los sacramentos se hacen vida de nuestra vida. Los sacramentos de la iniciación cristiana, de la vida completa cristiana, son el bautismo por el que nacemos, la confirmación por la que crecemos y la comunión por la que alcanzamos la plenitud de la vida en Cristo. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Hay una síntesis de la vida de Jesucristo muy hermosa y muy clara. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Saben cómo se sintetiza la vida de Jesús? Yo no conozco una síntesis de la vida de una persona tan bien hecha, tan completa, tan hermosa como la síntesis de la vida de Jesús. Fíjense lo que dice esta síntesis. Jesús de Nazaret, lleno de la fuerza, del poder del Espíritu Santo, pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Qué les parece la síntesis de la vida de Jesús? Lleno de la fuerza del Espíritu Santo, pasó por el mundo haciendo el bien. Siempre el bien, nunca hizo mal a nadie. ¿Qué quiere decir? Que los que tenemos el mismo Espíritu de Cristo, los que participamos del mismo Espíritu de Cristo por el bautismo, por la confirmación y por la plenitud de la vida en la comunión, estamos destinados a ir por la vida haciendo ¿qué? El bien. Haciendo siempre el bien, nunca el mal, nunca nada que nos dañe en nuestra dignidad, nunca nada que dañe a la dignidad de los demás. Que pasemos por la vida haciendo siempre el bien con la fuerza y la presencia del Espíritu de Cristo. Por eso somos cristianos, porque tenemos el mismo Espíritu de Jesucristo nuestro Señor, y estamos destinados a hacer el bien, a vivir la vida haciendo siempre el bien. Y no vamos a decir que no necesitamos el bien. Cómo lamentamos tantas cosas tristes que pasan en nuestro mundo. Lamentamos que haya injusticia, lamentamos que haya rencores y venganzas y violencia. Lamentamos que haya inseguridad, lamentamos que haya conflictos y violencia en las familias, lamentamos que alguien
caiga víctima de una adicción. Todas esas cosas no nos gustan porque no nacimos para el mal. No estamos destinados a hacer y a vivir en el mal. Estamos destinados en la vida a hacer siempre el bien, con el poder y la fuerza del Espíritu de Jesús. Por eso, si quisiéramos de alguna manera medir, vamos a decir, yo quiero medir el grado de pureza o de perfección que tiene mi vida cristiana. ¿Qué tengo que ver para ver el grado de perfección de mi vida cristiana? Tengo que ver mi actuar, cómo me comporto, cómo pienso, qué digo, qué hago y cómo lo hago. Si queremos ver el nivel de vida cristiana de una comunidad, veamos cómo vive esa comunidad. Y si no hay frutos de bien, de justicia, de verdad, de fraternidad, de perdón, de reconciliación, de atención a los que más sufren, debemos preguntarnos, algo está fallando, aquí algo anda mal. La fe no es la verdadera fe. Dice la palabra de Dios, una fe sin obras es una fe muerta. No existe la fe sin las buenas obras. Vamos a vivir este momento, la presencia especialísima del don que Jesucristo nos anunció y nos prometió, que es la presencia de su Espíritu, y la vamos a vivir en los 3 signos, sacramentos de la iniciación cristiana. Un hermano, Luis Miguel, va a renacer a la vida de hijo de Dios y va a crecer por la presencia del Espíritu Santo en la confirmación, junto con sus compañeritos, compañeritas que van a ser confirmados, y va a alcanzar la plenitud de la comunión junto con todos los que vamos a participar en el banquete de la vida, comiendo, comulgando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir por estos hermanos que se bautizan, que se confirman, y vamos a renovar los que ya fuimos confirmados, la gracia de nuestra propia confirmación y el compromiso de dejarnos guiar por el Espíritu de Cristo para vivir en la vida haciendo siempre el bien. Que así sea. SIAG, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. informar para evangelizar.